Buenas noches. A continuación explicaré el proceso de elaboración de la pieza que tenemos aquí en pantalla. Entonces, básicamente, pues lo que hice fue insertarla en un croquis de SW para empezar a registrar algunas de las situaciones que tenemos aquí. Es importante recalcar que para poder hacer esta operación, nosotros necesitamos, digamos, los límites o los contornos que limitan la geometría, dentro de los cuales está en primera instancia, ¿cierto? El límite de aquí, este de aquí que estoy resaltando, ese es el primero. Necesitamos este otro límite, que es este de aquí. Necesitamos otro límite, que es este de acá. Necesitamos el otro límite, que es este de acá. Y adicional a eso, lo que vamos a hacer es insertar la foto para escalarla, para obtener esta geometría, ¿cierto? Con esas medidas que están aquí. Y después de eso, pues se va a generar la superficie, luego se va a extender dicha superficie y vamos a cortar esa superficie extendida con este contorno que vamos a definir, que tiene un ángulo de 55 grados. Igual, aquí tenemos que hacer una operación de recorte para sacar este bocado. Luego haremos un radio aquí de radio 6, diámetro 12. Y finalmente haremos este círculo, ¿cierto? Que está acá, que tiene un diámetro de 5 milímetros y es pasante, quiere decir que atraviesa toda la pieza. Otra cosa que es importante recalcar es que el espesor, ¿cierto? De la pieza es de 2 milímetros, tanto en la parte inferior, aquí abajo, como en la parte superior. Se mantiene ese espesor para dar esa forma que se ve ahí. Los salientes que van aquí, el contorno número 1 y número 2, pues aquí se alcanza a ver, tienen 12 milímetros de longitud y 30 milímetros de alto con un radio de 3 milímetros en la parte exterior. Entonces, una vez hecho esto, entonces, insertado el croquis, entonces lo que vamos a hacer es empezar a generar los contornos. Entonces, en primera instancia, generé este contorno de la parte inferior, ¿cierto? Lo coloqué alineadito con el UCS del ensamble, le di las medidas que ustedes ven ahí, que son las del plano. Luego de eso, creé un plano a 17 milímetros de altura, que es lo que dice el enunciado, ¿cierto? Aquí hay una distancia de 17 milímetros, que es esta. Creé el plano de 17 milímetros y sobre ese plano, ¿cierto? Hice este otro croquis, ¿cierto? De tal forma que ya llevo dos croquis, esto que ustedes ven acá. ¿Ok? Ya teniendo ese croquis a 17, pues procedo a hacer el siguiente. Es importante recalcar acá que para hacer este croquis, pues no me voy a poner a dibujar lo mismo que hice acá, sino simplemente le digo convertir entidades y listo. Salgo de aquí y luego voy a este croquis número 3, lo edito, que es donde inserto la foto, ¿cierto? Y empiezo a parametrizar la misma, ¿no? Entonces aquí están los 17, tomo la foto que la he insertado y la he escalado. ¿Para qué? Para obtener lo más cerquita posible la geometría que me define esta forma que ustedes ven aquí, esta que estoy señalando, ¿ok? Es importante tener en cuenta que esto va a 64 milímetros de aquí, ¿cierto? Que es lo que ustedes ven acá, y va de aquí hasta acá a 45 milímetros para poder hacer el despunte. Tener en cuenta también que aquí hay 40 milímetros, ¿cierto? De altura. Y este pedacito de acá vale 15 milímetros. Aquí en estos puntos, favor hacer tangencia. Tanto aquí, ¿sí? En este punto hay que hacer una tangencia. Es importante como en esta parte de aquí. La entidad que va acá, esta que estoy señalando, con esta de acá son tangentes y forman un ángulo de 55 grados. ¿Ok? Igual, pues aproveché aquí e hice de una vez el rayado, pues,
de tipo constructivo de esta geometría, que es el agujero de diámetro 5 milímetros y es pasante. Está ubicado a 6 milímetros en este eje y a 6 acá, menos 1, es decir, la altura en el eje Y va a ser de 5 milímetros del centro de este y es pasante. ¿Ok? Eso básicamente es lo que se hizo ahí. Entonces, si yo salgo del croquis, ¿cierto? Y miro solamente esto, aquí puedo suprimir, no borrar, suprimir, la geometría tendría algo así. ¿Sí? Como acá yo voy a subir para ir mostrando, pues tendríamos algo así. Entonces ya tengo el primer croquis, ¿cierto? Ya tengo el segundo croquis, que es este otro, ¿cierto? Y lo voy a resaltar. Este sería el primer croquis. Este sería el segundo. Y todo esto, ¿cierto?, hace parte del tercer croquis. Observen que aquí yo he dejado con líneas de trazo continuo esta geometría, ¿ok? Porque es la que voy a utilizar para hacer lo siguiente. Después de eso, ¿cierto? Entonces lo que voy a hacer es crear un plano, ¿cierto? Aquí en esta parte, a una distancia, o mejor, tomando de referencia esta línea que ha creado previamente en el croquis número 3, ¿cierto? Y que sea perpendicular a este punto de acá, ¿cierto? Ahí creé ese plano y a partir de ahí creo otro plano a una equidistancia de 45 milímetros, tal cual como lo pide el plano, ¿ok? 45 milímetros. Si yo inhabilito la opción de supresión acá, pues aquí se alcanza a ver. Si yo quiero ver el plano número 1, está aquí, a una distancia de 64 milímetros, que es esta que se ve acá, y el otro está a 45 milímetros de la referencia anterior, de los 64, ¿ok? Después de eso, entonces voy a dibujar sobre esos croquis y voy a dibujar estos segmentos de línea, ¿cierto? De arco, perdón, básicamente para tener el resto de geometría que va a conformar esa operación, ¿sí? De superficie limitante. Entonces tengo esta de acá y sobre el otro croquis, ¿cierto? Voy a dibujar esto. ¿Qué hay aquí? Esta geometría correspondiente a los 55 grados, ¿no? Esta geometría es la que tiene los 55 grados, que es una copia de esta que yo tengo acá. Miren. O sea, miren que es importante tener en cuenta que yo puedo utilizar un croquis base, ¿cierto? Y ese croquis base me va a servir para traer esa geometría, insertarla a otros contornos y poderla utilizar más tarde. Aquí igual tengo esta otra geometría que es para hacer el corte que lleva el elemento. Entonces aquí hago el radio de 15 milímetros, como ustedes lo ven ahí. Y lo cierro para poder hacer un corte de plano medio y que le dé la forma al lado y lado, ¿no? Con un valor que sobresalga los 30 milímetros. Después de eso, dibujo este otro croquis, que es el boceto número 1, que es como este mismo, pero reproducido a una distancia de 64 milímetros. ¿Ok? Era lo que yo mostraba antes en la imagen. Entonces ya tengo estas geometrías para poder construir. ¿Ok? Y finalmente, aquí traigo la geometría del agujero, que la convertí y ya la había dibujado en el croquis número 3 para ganar tiempo. Bueno, entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Resulta que esto, por el nivel de exigencia y complejidad de las curvas, no funciona con la opción de sólidos. Entonces tenemos que apelar al tema de superficies.
para modelar geometrías de tipo complejo, como es el caso de esta pieza. Entonces, simplemente ustedes van acá, le dicen aquí pestañas, y aquí buscan este menú de superficies. Miren, clic derecho, pestañas, y marcan el de superficies. Cuando ustedes marcan el de superficies, aparece este. ¿Ok? Y van a trabajar con este comando que se llama superficie limitante. Superficie limitante. Entonces le doy ahí clic y vamos a seleccionar los contornos, ¿cierto? Que hacen parte de la transición. Es decir, estos contornos que van aquí, que estoy señalando. Entonces simplemente pues yo los busco aquí. Este sería el primero. ¿Ok? Luego bajo, busco el segundo. Perfecto. Luego selecciono el tercero. Este es el pad. Busco el tercero, que es este, mírenlo. Lo inserto. Luego busco el siguiente. Sí, sí, yo me posiciono sobre él, me muestra. Sería este. Bien. Entonces ahí ya tengo parte del proceso de transición. Luego de eso, tengo que seleccionar la curva guía, ¿cierto? Que sería ese contorno número 3, ¿cierto? Este. Entonces, aquí la dirección número 2, yo ya sé que es el boceto número 3 o croquis número 3 para el caso mío. Entonces, yo simplemente pues lo selecciono acá. Y ahí ya carga. Y observen cómo la superficie va tomando la forma, ¿cierto? De las generatrices, de los puntos de control que voy teniendo en esas generatrices y se va acomodando de acuerdo a lo que yo estoy necesitando. Si eso es correcto, yo le digo aceptar, ¿ok? Pero entonces, si usted mira, si usted le da, por ejemplo, control 1, ¿cierto? Usted se va a dar cuenta que la geometría de 55 grados está por fuera de lo que realmente obtuve yo aquí, ¿cierto? En ese proceso de transición. Entonces, lo que vamos a hacer es extender esa superficie, un valor por ahí de 12, 13 milímetros que se extienda hacia afuera, ¿cierto? O que continúe pues con la forma que tiene la superficie para poder posteriormente hacer una operación de corte de superficie. Entonces, en primera instancia, voy a decirle que extienda la superficie. ¿Sí? Aquí está el comando. Listo. Y selecciono la arista. Ahí está por defecto los 12 milímetros, obsérvelo, aquí están los 12 milímetros. Luego le doy la vuelta, ¿cierto? Y selecciono el otro lado, por ejemplo este de aquí. Entonces observen que él va mostrando algo así, eso es lo que estoy buscando, sí. Y le doy aceptar. Entonces ya la superficie ha quedado extendida. A continuación de eso, ¿cierto? Si yo lo miro de frente, ¿cierto? Voy a ver que hay un exceso de material en la geometría que tiene la pieza en este momento. Entonces, simplemente, pues lo único que voy a hacer es con las operaciones, como les dije hace un momento, de superficies, hay una que se llama cortar superficie, que es esta, donde voy a seleccionar el elemento que va a hacer el de corte. Entonces, aquí, por ejemplo, la herramienta de corte va a ser, entonces yo busco acá, es la geometría, que en este caso es esta, ¿cierto? Y luego aquí le digo qué regiones quiero mantener, esta, o qué regiones quiero eliminar. Le digo, bueno, elimine. Y me ubico acá, le doy un clic sobre la región que quiero eliminar, de este lado, y otro clic sobre la región del otro lado, ¿ok? De esa manera es que se hace. Le digo que el proceso pues sea de forma natural y le digo aceptar. Entonces en ese momento ya lo corto, ¿cierto? Entonces si yo lo miro de frente con control 1, pues ya me voy a dar cuenta que efectivamente ahora sí está con la geometría que yo estoy necesitando. Después de esto, ¿cierto? Pues yo podría hacer una operación que es la de dar el espesor, ¿no? Pues ya tengo toda la geometría. Recordemos que el espesor es de 2 milímetros. Entonces simplemente vienes acá y le dices superficies.
espesor, este de aquí, y aquí simplemente selecciono la geometría. Entonces digamos que sea esta, y observen que él selecciona todo esto porque está agrupado las superficies de manera individual. Le doy el espesor, que en este caso es de 2 milímetros, y le defino si yo lo quiero hacer hacia afuera, en ambas direcciones, o hacia adentro. En este caso es hacia adentro. Es importante recalcar que cuando yo hago este proceso de dar espesor en superficies, él automáticamente convierte eso en un sólido, ¿cierto? Me explico. Si usted mira aquí las propiedades mecánicas, propiedades físicas, miren, eh, aparece desactivado. No tengo ninguna propiedad física, no puedo medir volumen, nada. Entonces, realizando esto de la operación de superficies, espesor, dándole los 2 milímetros de espesor y seleccionando una cara de referencia, entonces yo chequeo que lo haga, por ejemplo, hacia adentro, ¿no? En este caso, pues está hacia adentro, aquí se alcanza a ver perfectamente, y le digo aceptar. Pues en ese momento esto ya queda convertido, ¿cierto? En, en un sólido, ¿ok? Y ahora yo puedo aprovechar este croquis que tengo acá, ¿cierto? El croquis que tenía allí, para recortar el pedacito que va acá, ¿cierto? Entonces chequeo acá, cuál es ese croquis, que es este, lo marco, y le digo, ya como esto es un sólido, entonces le digo operaciones, y le digo extruir corte, ¿cierto? Teniendo eso, pues cambio el criterio de la dirección para hacerlo con plano medio, ¿cierto? Que sobrepase el ancho que tiene el, el, el modelo, que es de 30 milímetros, radio 15-30 de diámetro, y le digo que lo corte. Entonces en ese momento él hace el corte, ¿ok? Después de eso yo observo, ¿cierto? Que esto tiene unos radios aquí abajo que son de 6 milímetros para formar un diámetro de 12. Entonces, con la opción de redondeo de sólidos, en este caso, le doy esos valores. Ahí está ya seteado con 6. Vengo acá, selecciono esta y selecciono esta. Si eso es correcto, yo le doy a aceptar y listo. Ahí ya quedó. ¿Ok? Y finalmente, pues podría utilizar el croquis que había hecho donde tenía el agujerito solamente, ¿cierto? Entonces creo que es este de acá, que va solito el agujero, y haces un corte extruido. Mira, lo haces con plano medio, le cambias el criterio, ¿cierto? Para que quede de esta manera y le das a aceptar. Entonces, de esa manera es que queda, ¿ok? Mírenlo cómo queda. Ah, que quiero ocultar las líneas de referencia y los croquis, pues usted simplemente se ubica sobre ellos y le da el botoncito de apagar esos croquis. Si usted quiere ver la imagen, pues va al croquis o boceto número 3. Aquí abre la pestaña del croquis 3 y aquí le dice que suprima esa característica de la imagen y luego le dice que haga visible, ¿cierto? El croquis. Entonces aquí ya va a aparecer la imagen, ¿sí? Si yo le doy control 1, aquí ya se ve perfectamente, miren, ubicado allí y está copiado tal cual como nos dijeron que había que hacerlo. ¿Okay? Están los 55, no cambió absolutamente nada. Si yo le doy control 2, sería el lado posterior. Control 3, que es esta parte de aquí, miren. ¿Sí? Observen la transición, ¿cierto? Que se va haciendo acá. Control 4, que es la otra imagen que aparece allí. ¿Sí? Control 5, control 6, control 7, que es el isométrico. Entonces de esa manera es que queda. ¿Sí? Ya después pues viene asignarle el material y proceder al proceso de ensamble. ¿Okay? Entonces ahí ya quedaría de esa manera.
con las especificaciones que está solicitando el cliente. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias por la atención.